¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener todas las respuestas, mientras que otras tropiezan constantemente en la vida? Imagina por un momento tener acceso a una sabiduría tan profunda que pudiera transformar tu hogar en un refugio de paz, tus relaciones en fuentes de alegría y tu vida entera en un testimonio de gracia divina. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no es así? Pero aquí está el giro inesperado. Esta sabiduría no está reservada para unos pocos elegidos. No se encuentra en los pasillos de las universidades más prestigiosas ni en los libros de los filósofos más renombrados. No, esta sabiduría está al alcance de todos, escondida a plena vista en las páginas de un libro que muchos tienen, pero pocos realmente comprenden. Este video nos llevará en un viaje a través de las Escrituras, revelando el incomparable valor de la sabiduría que proviene de Dios y que Él mismo tiene guardada para nosotros. Antes de sumergirnos en nuestra exploración de hoy, te invito a interactuar en los comentarios. Si sientes agradecimiento por la sabiduría que Dios ha sembrado en tu vida, o si estás buscando más claridad y entendimiento de lo alto, deja un comentario diciendo: «Gracias Dios por tu sabiduría en mi vida». Al hacerlo estarás no solo expresando tu entusiasmo por embarcarte en este viaje de aprendizaje, sino también preparándote para absorber las enseñanzas transformadoras que exploraremos juntos. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestros futuros videos. Comencemos. Número 1. Proverbios 9, versículo 10. El camino hacia la verdadera sabiduría. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser sabio? En un mundo lleno de información, donde las respuestas están a un clic de distancia, es fácil confundir el conocimiento con la sabiduría. Pero hoy quiero invitarte a un viaje más profundo, a descubrir un secreto que no solo puede cambiar tu manera de pensar, sino también cómo vives cada día. Proverbios 9, versículo 10 nos dice: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia». Ahora, detengámonos un momento aquí. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Cuando hablamos del temor de Jehová, no estamos hablando de un miedo que nos paraliza, sino de un respeto tan profundo, tan reverencial, que cambia todo en nosotros. Piensa en la última vez que te quedaste sin aliento ante algo maravilloso. Ese es el tipo de temor del que hablamos, un asombro profundo, una admiración que nos mueve a actuar de manera diferente. Y es que la verdadera sabiduría no se trata solo de lo que sabes, sino de cómo aplicas ese conocimiento en tu vida. No es simplemente acumular datos, sino permitir que esa comprensión te transforme. Imagina cómo sería tomar cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más grandes, con una conciencia plena de la voluntad de Dios. Eso, amigos, es vivir con sabiduría. Ahora, cuando el versículo habla de conocer al Santísimo, está yendo más allá de saber cosas sobre Dios. No es solo recitar hechos o aprender versículos. Es como conocer a alguien íntimamente, como a un amigo cercano, pero en un nivel que trasciende todo lo que podemos imaginar. Conocer a Dios es entrar en una relación tan profunda que cambia la manera en que ves el mundo, cómo actúas, cómo piensas. La inteligencia, en este contexto, no es solo ser listo o hábil en algo. Es una inteligencia que te guía en la vida, como un GPS divino. ¿Te imaginas tomar decisiones diarias, pequeñas y grandes, con la perspectiva divina? ¿Cómo cambiarían nuestras elecciones? ¿Cómo enfrentaríamos los desafíos si realmente estuviéramos en sintonía con la mente de Dios? Pero claro, esto requiere algo que muchas veces va en contra de lo que nos enseña el mundo: humildad. Vivimos en una sociedad que nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos confiar en nosotros mismos. Pero este versículo nos invita a algo diferente: a depender de Dios, a reconocer que nuestra sabiduría es limitada y que hay un poder mucho mayor del que podemos depender.
No se trata de renunciar a nuestras capacidades, sino de reconocer que la verdadera sabiduría viene de una fuente más alta. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Proverbios 9:10 no es solo un versículo bonito para memorizar. Es una invitación a una vida diferente, a una aventura de descubrimiento continuo, de crecimiento, de asombro ante Dios. ¿Estás listo para aceptar esta invitación? Piensa en cómo cambiaría tu vida si comenzaras a vivir con esta sabiduría divina. Si cada paso que tomaras estuviera guiado por este respeto profundo hacia Dios y un conocimiento íntimo de su voluntad. Hoy quiero animarte a que des ese primer paso. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a aprender, a crecer y a dejarte guiar por una sabiduría que supera cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Porque al final del día, la verdadera sabiduría no es algo que se puede aprender en libros o encontrar en una búsqueda rápida en Internet. Es algo que se vive, que se experimenta y que transforma todo a su paso. Así que te pregunto, ¿qué podrías cambiar hoy si comenzaras a vivir con esta sabiduría? ¿Cómo sería tu vida si cada decisión estuviera guiada por este profundo respeto hacia Dios? La respuesta, amigo mío, podría ser el comienzo de algo increíble. Número 2. Santiago 1, versículo 5. La promesa divina de sabiduría. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo increíble que es la invitación que Dios nos hace en Santiago 1:5? Imagina esto. El Dios del universo, el creador de todo lo que vemos y no vemos, te está ofreciendo sabiduría. No está hablando de una inteligencia común, ni de un conocimiento que puedas adquirir en libros o en Internet. No, esto es algo mucho más profundo. Dios está diciendo, si te falta sabiduría, pídela y yo te la daré. ¡Qué invitación tan asombrosa! Es como si el mismísimo rey te invitara a su palacio, abriendo las puertas de par en par, diciéndote que puedes entrar y tomar todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación en tu vida. Ahora, pensemos un poco más en esta sabiduría de la que Dios habla. No se trata solo de ser inteligente o de saber muchas cosas. La sabiduría divina va más allá del conocimiento intelectual. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de entender su voluntad en medio de las situaciones más complicadas de la vida. Es saber cómo actuar, qué decisiones tomar, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso o incierto. ¿Y sabes qué? Esta sabiduría es especialmente necesaria en tiempos de prueba, cuando las cosas no van como esperabas, cuando te enfrentas a desafíos que parecen insuperables. Ahí es donde esta sabiduría brilla más. Lo más hermoso de todo esto es cómo Dios nos da esa sabiduría. Santiago 1:5 nos dice que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche. No es como los seres humanos, que a veces damos con reservas, con condiciones o incluso con críticas. Dios, en su infinita generosidad, no retiene nada. Si vienes a Él, si le pides sabiduría, Él te la dará sin regañarte, sin decirte, ¿otra vez tú? No importa cuántas veces hayas fallado antes, cuántas veces te hayas sentido perdido, Dios siempre está dispuesto a darte esa guía que necesitas y lo hace con amor y con gracia. Pero hay algo importante que debemos recordar cuando pedimos esta sabiduría. Debemos hacerlo con fe. La fe es clave. No se trata solo de pedir, sino de confiar en que Dios realmente te la dará. Es como saltar al vacío sabiendo que hay unas manos fuertes que te sostendrán. Santiago dice que el que duda es como una ola del mar, que va y viene, que es inestable. Si pedimos dudando, no estamos realmente confiando en que Dios nos dará lo que necesitamos. Pero si pedimos con fe, creyendo en su bondad, entonces podemos estar seguros de que Él nos responderá. Y aquí viene algo que me encanta. Esta sabiduría no es solo para unos pocos. No es para una élite, ni para los más espirituales, ni para los que tienen años y años en la fe. Esta sabiduría es para todos. No importa quién seas, no importa tu nivel de conocimiento, ni cuántos años lleves caminando con Dios. Su oferta es universal, abierta, inclusiva.
Esto contrasta tanto con los sistemas humanos, donde muchas veces el conocimiento está reservado para unos pocos, pero con Dios no hay barreras. Todos podemos acceder a esta sabiduría divina. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Es simple, pero a la vez profundo. Este versículo nos invita a hacer de la oración por sabiduría una práctica constante. No es algo que hacemos una vez y ya. Es un hábito, una dependencia continua de la guía de Dios. Cada vez que te enfrentes a una decisión, cada vez que te sientas inseguro o confundido, puedes acudir a Dios y pedirle esa sabiduría que necesitas. Y lo hermoso es que, al hacerlo, estás reconociendo tu necesidad de Él. Estás dejando de lado la autosuficiencia y eso es precisamente lo que Dios quiere. Que confiemos en Él, no en nuestras propias fuerzas. La sabiduría que Dios nos da no solo nos ayuda a tomar buenas decisiones, sino que también tiene un efecto transformador en nosotros. Nos cambia por dentro, nos hace ver las cosas desde una perspectiva eterna. No solo vemos los problemas, sino también las oportunidades para honrar a Dios en medio de ellos. Esta sabiduría nos capacita para vivir de una manera que glorifica a Dios, que refleja su carácter en nuestras acciones y decisiones. Y cuando comenzamos a vivir de esta manera, no solo nuestras vidas cambian, sino también las de aquellos que nos rodean. Así que, amigo, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, la próxima vez que te sientas perdido o abrumado, recuerda que tienes una promesa. Dios te ha dado una invitación y está esperando que la aceptes. Pide sabiduría, con fe, y verás cómo Dios transformará tu perspectiva y guiará cada paso de tu camino. Esta es una promesa que no tiene fecha de caducidad y está disponible para ti hoy, mañana y siempre. Número 3. Proverbio 16, versículo 16. El valor superior de la sabiduría y la inteligencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente vale en esta vida? Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que el éxito y la felicidad se miden en términos de dinero, propiedades y todo tipo de posesiones materiales. Pero fíjate que la Biblia nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Proverbios 16, versículo 16, lo dice de manera tan simple y poderosa. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Aquí no hay ninguna ambigüedad, es una declaración clara sobre lo que debería ser nuestra prioridad. Vamos a desglosar esto un poco. Cuando el proverbio compara la sabiduría y la inteligencia con el oro y la plata, está haciendo una declaración radical, especialmente en un mundo donde las riquezas materiales parecen ser el objetivo supremo. Pero lo que nos dice es que, aunque el oro y la plata son valiosos en los ojos del mundo, no se comparan con el valor que tiene la sabiduría y la inteligencia. Y cuando hablamos de sabiduría e inteligencia desde una perspectiva bíblica, no estamos hablando solo de un conocimiento acumulado o de ser listo en el sentido común. La sabiduría, en el contexto bíblico, es mucho más profunda. No se trata simplemente de saber cosas, sino de tener la capacidad de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria de una manera que honre a Dios. Es saber cómo tomar decisiones correctas, cómo vivir de acuerdo a los principios divinos, cómo caminar en la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. No es algo que se pueda adquirir solo con la experiencia humana o con estudios formales. Es un don que proviene directamente de Dios y que, cuando lo recibimos y lo aplicamos, transforma por completo nuestra manera de vivir. Y luego está la inteligencia. No estamos hablando solo de la capacidad de resolver problemas o de entender conceptos difíciles. En la Biblia, la inteligencia está profundamente relacionada con el discernimiento, con la capacidad de comprender lo que es verdad y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, y de actuar en consecuencia.
Es la habilidad de percibir las cosas desde la perspectiva de Dios y de vivir de acuerdo a esa verdad. Ahora contrasta esto con las riquezas materiales. Claro, el oro y la plata tienen valor, pero ese valor es temporal y limitado. Las riquezas pueden ser robadas, pueden perder su valor, y al final del día no pueden satisfacer nuestras necesidades más profundas. Todos conocemos historias de personas que tienen todo lo que el mundo podría ofrecer en términos de riqueza material, pero que aún se sienten vacíos, insatisfechos, sin propósito. Por otro lado, la sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios son eternas. No pierden su valor, no pueden ser robadas, y nos preparan no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Son constantes. Son una guía segura en medio de las pruebas y tribulaciones, y nos ayudan a mantenernos firmes en un mundo que cambia constantemente. Esta es la verdadera riqueza, la que tiene valor eterno y que nos sostiene en todas las circunstancias. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en la práctica? Significa que necesitamos redefinir lo que entendemos por riqueza. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en el carácter y en nuestra relación con Dios. La sabiduría y la inteligencia son dones divinos, mucho más valiosos que cualquier tesoro que el mundo pueda ofrecer. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Estamos buscando la sabiduría y la inteligencia con la misma dedicación con la que a veces perseguimos el dinero y las posesiones? Esto no es algo que ocurre de manera automática. Requiere un esfuerzo consciente, una dedicación a conocer a Dios más profundamente, a estudiar y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Los beneficios de priorizar la sabiduría y la inteligencia son inmensos. Nos traen paz interior, un propósito claro y una satisfacción que nada en este mundo puede ofrecer. Nos dan la capacidad de discernir lo que es realmente importante, de evitar las trampas del pecado y de vivir una vida que refleje la gloria de Dios. En un mundo que a menudo nos distrae con lo superficial, la sabiduría y la inteligencia nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Así que, al final del día, la pregunta no es cuánta riqueza material podemos acumular, sino cuánta sabiduría e inteligencia estamos buscando. Porque esas son las verdaderas riquezas, las que nos acompañarán no solo en esta vida, sino en la eternidad. ¿Estás dispuesto a invertir en lo que realmente importa? La elección está en tus manos y las recompensas son eternas. Número 4. Eclesiastés 7. Versículo 12. La superioridad de la sabiduría sobre el dinero. Eclesiastés 7:12 nos ofrece una reflexión profunda y directa. Porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. Este versículo, tan rico en significado, nos invita a pensar en cómo vivimos nuestras vidas, en qué depositamos nuestra confianza y qué consideramos verdaderamente valioso. Así que vamos a desglosar esto juntos. Imagina por un momento que estás en medio de una batalla. ¿Qué te gustaría tener para protegerte? Probablemente pensarías en un escudo, algo que pueda detener los golpes y mantenerte a salvo. Bueno, el autor de Eclesiastés nos dice que tanto la sabiduría como el dinero pueden actuar como ese escudo. Ambos ofrecen una forma de protección, pero la diferencia entre ellos es crucial. La sabiduría es como un escudo espiritual y moral. Nos protege de tomar malas decisiones, de caer en trampas éticas y de ser arrastrados por las corrientes de la vida que pueden llevarnos lejos de lo que realmente importa. Es esa voz interna que te guía cuando todo parece confuso, que te recuerda lo que es correcto y que te ayuda a discernir el camino a seguir. Por otro lado, el dinero también se describe como un escudo, pero su protección es más superficial, material. Sí, el dinero puede comprar cosas que necesitamos, puede resolver problemas económicos y puede brindarnos una sensación de seguridad. Pero fíjate que esa seguridad es temporal.
El dinero puede protegernos de la falta de recursos, pero no puede proteger nuestro corazón, nuestra mente, ni nuestra alma. Ahora, aquí es donde la sabiduría se muestra superior. Eclesiastés nos habla de la excelencia del conocimiento, y esa excelencia se manifiesta en que la sabiduría da vida a sus poseedores. El dinero, por valioso que sea, no puede dar vida. Puede sustentarla de manera temporal, pero no tiene el poder de transformarla, de enriquecerla en el sentido más profundo. La sabiduría, en cambio, no solo nos protege, sino que nos vivifica. Nos ofrece una vida que va más allá de lo físico, una vida que está en sintonía con los propósitos de Dios. Pensemos en qué tipo de conocimiento se refiere este versículo. No es simplemente la acumulación de información o habilidades técnicas. Es un conocimiento que transforma, que impacta nuestra manera de ver el mundo y de tomar decisiones. Es la capacidad de aplicar lo que sabemos de Dios y de sus principios en nuestra vida diaria, guiando cada acción y cada pensamiento hacia lo que es bueno, justo y verdadero. La sabiduría también tiene un impacto tremendo en nuestro carácter. Nos moldea, nos enseña a ser personas íntegras, a vivir con propósito y con un sentido claro de dirección. Cuando la sabiduría guía nuestras decisiones, la vida cobra un significado más profundo, más pleno. Nos alejamos de lo superficial y comenzamos a vivir de una manera que refleja la verdadera esencia de lo que somos y para lo que fuimos creados. Pero, ¿qué pasa con el dinero? Claro, tiene sus beneficios, pero esos beneficios son limitados. El dinero puede comprarte una casa, pero no puede convertirla en un hogar lleno de amor y paz. Puede pagar las facturas, pero no puede comprar la alegría duradera, la paz interna, ni la salvación de tu alma. En pocas palabras, el dinero puede ofrecer soluciones temporales, pero es incapaz de transformar el corazón o de asegurar un destino eterno. Es aquí donde la sabiduría realmente brilla. Cuando la Biblia dice que la sabiduría da vida, está hablando de algo más allá de lo físico. Nos habla de una vida que está en armonía con los propósitos divinos, una vida que trasciende lo material y se centra en lo eterno. La sabiduría transforma la calidad de nuestra vida. Nos conecta con lo que realmente importa y nos guía hacia un estado de paz y satisfacción que el dinero jamás podría proporcionar. Y lo mejor de todo es que esta sabiduría está al alcance de todos. A diferencia del dinero, que está distribuido de manera desigual y que a menudo es difícil de obtener, la sabiduría no tiene barreras económicas o sociales. No importa si tienes mucho o poco, la sabiduría está disponible para todos los que la buscan. Es un don de Dios, accesible para cualquiera que tenga el deseo de conocerlo y de vivir según sus principios. Así que, en un mundo que a menudo nos empuja a buscar la riqueza material, Eclesiastés nos recuerda que hay algo mucho más valioso y duradero que el dinero: la sabiduría. ¿Por qué no hacer de la búsqueda de sabiduría nuestra prioridad? Invertir en el desarrollo de nuestro entendimiento y discernimiento es la mejor inversión que podemos hacer. Nos permitirá vivir una vida llena de propósito, guiada por los principios divinos y protegida por un escudo que no solo nos defiende en este mundo, sino que también nos prepara para la eternidad. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué estás priorizando en tu vida? ¿Estás buscando acumular riqueza o estás invirtiendo en la sabiduría que da vida? Porque al final del día es la sabiduría la que nos llevará a vivir de una manera que refleje el conocimiento y el temor de Dios, y esa es la vida que verdaderamente vale la pena vivir. Número 5, Proverbios 4, versículo 5.
La sabiduría, una búsqueda activa y una protección constante. Déjame decirte algo que puede cambiar la manera en que ves tu vida diaria. La sabiduría no es algo que simplemente se adquiere y ya, como si fuera un trofeo que colocas en una estantería. No, la sabiduría es algo que debemos buscar activamente, constantemente, con la misma dedicación con la que buscaríamos un tesoro invaluable. Proverbios 4:5 nos lo deja claro. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Este no es un simple consejo, es una exhortación a que pongamos todo nuestro esfuerzo en buscar algo que es fundamental para una vida plena. Buscar sabiduría no es lo mismo que acumular información o simplemente conocer muchos datos. La sabiduría es mucho más profunda. Es esa comprensión que afecta cómo vives, cómo tomas decisiones, cómo interactúas con el mundo. Es entender no solo lo que es correcto, sino también por qué es correcto y cómo aplicarlo en tu vida diaria. La sabiduría transforma el conocimiento en acción y te guía en cada paso que das. Y fíjate en algo interesante, hay un doble énfasis en adquirir tanto sabiduría como inteligencia. No son exactamente lo mismo, pero van de la mano. La sabiduría te da la capacidad de aplicar el conocimiento correctamente, mientras que la inteligencia te ayuda a comprender ese conocimiento en profundidad. Juntas te preparan para enfrentar la vida con una visión clara y una mente preparada. Pero no basta con adquirir sabiduría, hay que mantenerla viva en nuestra mente y corazón. Proverbios también nos advierte: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Es fácil, en medio de la rutina diaria, olvidar las enseñanzas que una vez fueron tan claras y valiosas para nosotros. Por eso, necesitamos ser diligentes en recordar y aplicar la sabiduría que hemos recibido. No podemos permitir que las distracciones de la vida nos desvíen del camino que la sabiduría nos muestra. El origen de esta sabiduría es divino. No es algo que inventamos por nosotros mismos. Es algo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. Mantenernos en contacto con esas enseñanzas, permitir que formen parte de nuestra vida diaria, es esencial para vivir una vida que refleje la sabiduría de Dios. La sabiduría no es solo un conjunto de reglas que seguimos. Proverbios nos la presenta como una guardiana, una compañera fiel que nos protege. No es solo un manual de instrucciones, es una presencia viva que nos guía y nos guarda. Y es por eso que se nos llama a ser fieles a sus principios, a resistir la tentación de seguir caminos alternativos que pueden parecer atractivos en el momento, pero que no nos llevan a donde realmente queremos ir. Esta protección que la sabiduría ofrece es integral. Nos guarda de errores, de caer en el pecado y de tomar decisiones que podrían tener consecuencias perjudiciales. Cuando valoramos y seguimos la sabiduría, estamos protegiendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Pero aquí hay algo más: amar la sabiduría. No se trata solo de obedecerla porque es lo correcto, sino de valorarla profundamente. Proverbios continúa diciendo que si amamos la sabiduría, ella nos guardará. Es una relación afectiva, un compromiso de priorizar la sabiduría en nuestra vida, incluso en tiempos difíciles. Cuando amamos la sabiduría, no la vemos como una obligación, sino como una compañera que valoramos y que deseamos mantener cerca. Amar la sabiduría trae beneficios inmensos. Nos mantiene en el camino recto que Dios ha diseñado para nosotros, una vida marcada por la paz, la rectitud y la plenitud. Es vivir en armonía con Dios, no solo como una estrategia para el éxito personal, sino como una expresión de nuestro deseo de honrar a Dios y beneficiar a quienes nos rodean. La sabiduría es, en esencia, una manifestación del carácter de Dios. Cuando vivimos de acuerdo con ella, estamos reflejando algo de la naturaleza divina en nuestras vidas. No se trata solo de saber qué hacer en cada situación, sino de vivir de una manera que honre a Dios y traiga bendición a otros. Así que, si alguna vez has dudado de la importancia de buscar y mantener la sabiduría, te animo a reconsiderarlo.
Esta no es una búsqueda pasiva, es activa, constante y profundamente gratificante. Cultivar el temor de Dios, practicar sus mandamientos y amar la sabiduría te llevará a una vida que no solo está protegida y guiada, sino que también está llena de propósito y significado. Y aquí viene el desafío. ¿Estás dispuesto a priorizar la sabiduría en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer de esta búsqueda una parte integral de quién eres y cómo vives? Porque si lo haces, no solo experimentarás una vida más plena y significativa aquí y ahora, sino que también estarás construyendo un legado que permanecerá, un testimonio de la sabiduría de Dios reflejada en tu vida diaria. Número 6. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo. Imagina por un momento lo que significa que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. No se trata solo de leer la Biblia de vez en cuando o de recordar algunos versículos cuando es conveniente. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más transformador. Cuando Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, está hablando de una presencia constante y poderosa, algo que realmente se arraiga en nuestro corazón y en nuestra mente. Es como si cada pensamiento, cada decisión, cada emoción estuviera saturada por las enseñanzas de Cristo. Fíjate que este no es un proceso pasivo, no es algo que simplemente ocurre sin esfuerzo. Para que la palabra de Cristo more en nosotros de esta manera, necesitamos sumergirnos profundamente en ella. Es una inmersión continua, un compromiso constante de estudiar, meditar y vivir conforme a lo que Jesús enseñó. Es dejar que esas palabras no solo entren en nuestra mente, sino que realmente transformen nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Y cuando la palabra de Cristo mora así en nosotros, su influencia se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Ya no tomamos decisiones basadas en lo que nos parece mejor en el momento, sino en lo que hemos aprendido de Cristo. Nuestras interacciones con los demás, nuestras emociones, todo se alinea con lo que Él nos ha mostrado. Es un cambio integral, una verdadera renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos volvemos más como Él, reflejando su amor, su compasión, su sabiduría en todo lo que hacemos. Pero esto no se queda solo en lo individual. Hay una dimensión comunitaria que es esencial. Colosenses 3:16 también nos llama a enseñar y exhortarnos mutuamente. Esto no es solo para los pastores o líderes, es para todos nosotros. Es un recordatorio de que la sabiduría que recibimos no es solo para nuestro beneficio personal, sino para compartirla con los demás. Cuando nos enseñamos unos a otros, estamos ayudándonos a crecer en la fe, a aplicar las verdades del Evangelio de manera práctica en nuestras vidas diarias. Y esa exhortación, ese ánimo que nos damos mutuamente, es crucial. Vivir una vida cristiana plena no es fácil. Necesitamos el apoyo y el aliento de nuestra comunidad. Pero aquí es donde entra la sabiduría. Debemos hacerlo con discernimiento, con sensibilidad, con amor. No se trata de criticar o condenar, sino de edificar, de ayudar a los demás a vivir de acuerdo con la verdad. Es una exhortación que busca lo mejor para la otra persona, que les anima a seguir adelante, a resistir las tentaciones y a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Y qué pasa con la adoración? Colosenses nos recuerda que cantar con gracia en nuestros corazones es una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Cuando permitimos que la palabra de Cristo more en nosotros, esa gracia fluye, se expresa en nuestra adoración. No es solo un acto ritual, es una expresión auténtica de gratitud y amor, ya sea a través de los salmos, himnos o cánticos espirituales. La adoración se convierte en una forma de unir nuestras voces, de fortalecer nuestra fe, de recordar y proclamar las grandes obras de Dios. Lo hermoso es que esta adoración tiene tanto una dimensión personal como comunitaria. Cantamos solos en nuestros momentos de reflexión, pero también nos unimos como cuerpo, como comunidad, para alabar juntos.
Es en esa unidad que nuestras alabanzas se elevan aún más, que nos fortalecemos mutuamente en la fe, que experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. La vida cristiana, entonces, no es una experiencia aislada. Es una vida vivida en comunidad, donde la palabra de Cristo no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también moldea nuestras relaciones, nuestras interacciones, nuestra manera de ser como cuerpo de Cristo. Es una vida donde la sabiduría, la adoración y la enseñanza mutua están entrelazadas, creando un ambiente donde todos podemos crecer y florecer. Y todo esto, todo lo que hemos hablado, se basa en la realidad viva de la palabra de Cristo. No es un conocimiento abstracto o teórico. Es algo que se vive, que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras relaciones. La palabra de Cristo se convierte en la base sobre la cual construimos nuestras vidas, en la luz que guía cada uno de nuestros pasos. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea una realidad en nuestras vidas? Se trata de integrar nuestra fe en todo lo que hacemos, de dejar que la palabra de Cristo no sea solo algo que sabemos, sino algo que vivimos cada día. Se trata de comprometernos a sumergirnos en esa palabra, a permitir que transforme nuestras mentes y corazones, y a vivir en una comunidad que refleje esa transformación. Así que te invito a reflexionar. ¿Está la palabra de Cristo morando en abundancia en tu vida? ¿Está guiando tus decisiones, tus interacciones, tu adoración? Si no es así, ahora es el momento de hacer de esto una prioridad. Porque cuando la palabra de Cristo mora en nosotros de esta manera, no solo nuestras vidas cambian, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Nos convertimos en una expresión viva de la sabiduría y el amor de Cristo, una luz en medio de un mundo que tanto necesita ver esa luz. Número 7. Proverbios 14. El poder de la sabiduría en el hogar. Imagina por un momento el poder que tienes en tus manos al construir un hogar. No hablo solo de levantar paredes o techos, sino de edificar un lugar donde las relaciones florecen, donde la paz y el amor son el centro. Proverbios 14 nos muestra un contraste profundo y significativo. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Este proverbio nos lleva a reflexionar sobre la enorme influencia que la sabiduría y la necedad pueden tener en la construcción o destrucción de un hogar. Cuando hablamos de una mujer sabia como edificadora, estamos hablando de alguien que tiene un papel activo y creativo en el desarrollo de su hogar. No es una simple espectadora, sino que toma decisiones con intención y cuidado, asegurándose de que su hogar sea un lugar donde todos los miembros de la familia se sientan seguros, valorados y amados. Esta sabiduría se manifiesta en acciones concretas, como la organización efectiva, la guía amable y firme y la creación de un ambiente de refugio y paz. La mujer sabia es como una arquitecta que con cada palabra y acción coloca ladrillos que fortalecen las relaciones y fomentan el crecimiento personal y familiar. Por otro lado, el proverbio nos alerta sobre los efectos devastadores de la necedad. La mujer necia, al contrario, toma decisiones que llevan al deterioro y colapso de su hogar. Aquí no estamos hablando de un desastre accidental, sino del resultado directo de acciones negligentes, imprudentes o maliciosas. La necedad desprecia la sabiduría divina y en lugar de construir, destruye lo que se ha levantado con esfuerzo. Este tipo de comportamiento no solo afecta a la estructura física del hogar, sino que erosiona las relaciones, siembra discordia y destruye la paz que debería prevalecer en un hogar. El concepto de casa, en este contexto bíblico, va mucho más allá de las 4 paredes que nos rodean. Es un lugar de seguridad, un espacio donde se transmiten valores, donde se forjan las relaciones que nos sostienen en la vida. La casa es un símbolo de la vida familiar y comunitaria, un reflejo de lo que valoramos y de cómo decidimos vivir. Y es aquí donde la sabiduría o la necedad encuentran su mayor expresión, en el día a día, en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos.
La sabiduría en el hogar se manifiesta de muchas maneras, no solo en cómo organizamos nuestras vidas, sino en cómo guiamos a los demás, en cómo creamos un ambiente donde todos pueden crecer y sentirse amados. Es una comprensión profunda de lo que es bueno y correcto ante Dios, y esa comprensión guía nuestras acciones. La sabiduría cultiva relaciones amorosas y fomenta la armonía, asegurándose de que el hogar sea un lugar de refugio, no de conflicto. Sin embargo, cuando la necedad se infiltra en un hogar, las consecuencias son devastadoras. La destrucción no es inmediata, pero es inevitable. Es como un edificio que se derrumba lentamente porque sus cimientos han sido debilitados. La negligencia, la imprudencia o la malicia actúan como termitas que corroen la estructura del hogar desde adentro, y lo que una vez fue fuerte y estable se convierte en un lugar de caos y dolor. Pero no pensemos que este proverbio solo se aplica a un género o a un rol específico. La responsabilidad de edificar o destruir un hogar recae en cada uno de nosotros. Ya sea que seamos líderes en nuestras familias, comunidades o lugares de trabajo, nuestras acciones y decisiones tienen el poder de construir o derribar. Esto no es solo una cuestión de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. ¿Estamos actuando con sabiduría, con una mente y un corazón alineados con los principios de Dios? ¿O estamos dejando que la necedad dicte nuestras acciones? Hay una dimensión espiritual en este contraste entre sabiduría y necedad que no podemos ignorar. La sabiduría es un reflejo del carácter y la voluntad de Dios, mientras que la necedad está alineada con el caos y la división. Vivir con sabiduría es vivir en armonía con los propósitos de Dios, mientras que la necedad nos aleja de esa armonía, creando desorden y destrucción. Por eso, es vital que examinemos nuestras propias acciones y sus consecuencias. ¿Estamos edificando o destruyendo con lo que hacemos? Aplicar este proverbio en nuestra vida diaria significa valorar la sabiduría en cada decisión que tomamos. No se trata solo de grandes decisiones, sino de las pequeñas elecciones que hacemos todos los días. Construir intencionalmente, con amor y temor de Dios, requiere autodisciplina y autoconciencia. Necesitamos estar atentos a cómo nuestras palabras y acciones impactan a los demás y comprometernos a cultivar la sabiduría como una cualidad interna y externa. La edificación del hogar y de la vida en general no es solo un acto externo. Es un reflejo de nuestro carácter interno, de nuestra vida interior rica en sabiduría y discernimiento. La necedad, en cambio, revela una falta de control y un desprecio por las consecuencias de nuestras acciones. Por eso es crucial que busquemos la sabiduría no solo como una herramienta para construir, sino como una cualidad que transforme quiénes somos y cómo vivimos. Así que, en este momento pregúntate, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo con mis acciones y decisiones? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino la de aquellos que te rodean. Si optas por la sabiduría, estarás edificando algo que perdurará, algo que reflejará el amor y la gracia de Dios en cada rincón de tu hogar y de tu vida. Número 8. Santiago 3, versículo 17. Atributos de la sabiduría divina. Sabes, cuando hablamos de la sabiduría, solemos pensar en alguien que tiene mucho conocimiento, en alguien que siempre sabe qué hacer en cualquier situación, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina, es algo mucho más profundo, mucho más transformador. Santiago 3:17 nos da una descripción impresionante de esta sabiduría, y si nos detenemos un momento a reflexionar sobre cada uno de sus atributos, podemos ver cómo esta sabiduría no solo guía nuestras decisiones, sino que también moldea nuestro carácter y nuestras relaciones con los demás. Primero, pensemos en la pureza de la sabiduría divina. Cuando Santiago dice que esta sabiduría es primeramente pura, está señalando que es completamente libre de maldad y pecado.
Es una sabiduría que se alinea completamente con la naturaleza de Dios, que es santo y perfecto. No hay en ella ningún motivo egoísta, ningún engaño oculto. Es una sabiduría que refleja la integridad de Dios, y cuando la buscamos nos invita a tener un corazón puro, a rechazar las influencias corruptas del mundo que podrían manchar nuestra manera de pensar y actuar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que nuestras decisiones, si están guiadas por esta sabiduría, estarán libres de segundas intenciones, estarán enfocadas en hacer lo correcto, no en lo que nos conviene más. Ahora, hablemos de la naturaleza pacífica de esta sabiduría. No es una sabiduría que busca ganar discusiones o imponer su voluntad. No, esta sabiduría promueve la paz, busca la reconciliación. En un mundo donde las divisiones son tan comunes, la sabiduría divina nos llama a ser pacificadores, a construir puentes en lugar de muros. Es una sabiduría que nos lleva a resolver conflictos de manera justa y amorosa, que nos enseña a ser comprensivos y pacientes con los demás. Y es aquí donde realmente se distingue de la sabiduría terrenal, que a menudo se centra en el ego y en la confrontación. La sabiduría de Dios siempre busca la unidad, la armonía. La amabilidad es otro atributo clave de la sabiduría divina. Es una sabiduría que no solo es correcta en teoría, sino que también es suave y considerada en su aplicación. Ser amable significa tener en cuenta los sentimientos y necesidades de los demás. Ser flexible y comprensivo. No se trata solo de tener razón, sino de tener la capacidad de escuchar y de adaptarse en nuestras interacciones. La amabilidad en la sabiduría se manifiesta en la disposición a comprender antes de ser comprendido, en la capacidad de mostrar respeto y dignidad hacia los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo. ¿Y qué decir de la benignidad? Este atributo refleja el corazón generoso y desinteresado de Dios. La sabiduría que viene de lo alto no solo se preocupa por hacer lo correcto, sino que lo hace de una manera que busca el bien de los demás, que se manifiesta en actos concretos de amor y servicio. Es una sabiduría que no se guarda para sí misma, sino que se desborda en acciones que benefician a quienes nos rodean. Aquí podemos ver cómo esta sabiduría se convierte en un reflejo tangible del carácter benevolente de Dios, mostrando bondad incluso cuando no es merecida. Y luego está la misericordia. Qué importante es la misericordia en la sabiduría de Dios. Es la capacidad de mostrar compasión y empatía, de ver a los demás no solo por sus fallos, sino por su humanidad compartida. La sabiduría divina nos enseña a responder con perdón y ayuda en lugar de con juicio y condena. Nos desafía a ver las situaciones y a las personas a través de los ojos de la gracia, recordándonos que todos necesitamos misericordia en algún momento. Esta sabiduría nos llama a ser agentes de esa misma misericordia en nuestro entorno, ofreciendo un corazón abierto y dispuesto a ayudar, no a criticar. La producción de buenos frutos es otra señal evidente de la sabiduría divina. Si nuestra vida está guiada por esta sabiduría, habrá evidencias tangibles de ello. No se trata solo de palabras bonitas o intenciones correctas, sino de acciones concretas que reflejan justicia, amor y servicio. Una vida guiada por la sabiduría de Dios producirá frutos que beneficien a la comunidad, que edifiquen a los demás y que glorifiquen a Dios. Es una vida que simplemente hace la diferencia, una diferencia positiva y duradera. Ahora hablemos de la certeza y constancia de la sabiduría divina. Esta sabiduría no es caprichosa ni cambiante, es firme, confiable, un fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestras decisiones y nuestras vidas. A diferencia de la sabiduría humana, que a menudo está llena de incertidumbre y dudas, la sabiduría de Dios es segura y constante. Nos da una base sólida para vivir, para decidir, para caminar en un mundo lleno de confusión. Finalmente, está la ausencia de hipocresía en la sabiduría divina. Esta sabiduría es genuina, auténtica, no hay falsedad en ella.
Lo que ves es lo que es. No hay una diferencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que profesa y lo que practica. Es una sabiduría que nos llama a vivir con coherencia, a ser transparentes y sinceros en todas nuestras acciones. Nos desafía a que nuestras vidas sean un reflejo verdadero de los principios que decimos seguir. Así que, ¿cómo impacta todo esto en nuestras vidas? Nos invita a evaluar la calidad de la sabiduría que estamos siguiendo. Nos desafía a buscar una vida transformada por la sabiduría divina. Una vida que refleja estos atributos en cada decisión, en cada acción, en cada relación. Es un llamado a dejar que la sabiduría de Dios no solo guíe nuestras mentes, sino también nuestros corazones y nuestras manos, impactando profundamente en cómo vivimos y en cómo interactuamos con los demás. Entonces, pregúntate, ¿está la sabiduría divina moldeando tu vida? ¿Estás viendo estos atributos reflejados en tus decisiones y en tus relaciones? Porque cuando permitimos que esta sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa y sincera more en nosotros, no solo vivimos mejor, sino que también llevamos la luz de Dios a un mundo que desesperadamente necesita verla. Número 9. Proverbios 13, versículo 20. La influencia del entorno, nuestro carácter y destino. Fíjate en la sabiduría encapsulada en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo es una guía directa y poderosa para nuestra vida diaria. Nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones y cómo éstas pueden influir en nuestro carácter y, en última instancia, en nuestro destino. Primero, piensa en lo que significa andar con sabios. No se trata solo de rodearse de personas inteligentes o con conocimientos, sino de estar en compañía de aquellos que viven con integridad, que toman decisiones basadas en la sabiduría divina, que priorizan lo correcto y lo justo en todas las áreas de sus vidas. Al caminar con los sabios, absorbemos su manera de pensar, sus valores, su enfoque ante la vida. Es como si poco a poco su sabiduría comenzara a moldear la nuestra. Te vuelves más perspicaz, más equilibrado, más capaz de tomar decisiones que te lleven por el camino correcto. Por otro lado, el proverbio nos advierte sobre los peligros de juntarnos con necios. ¿Quiénes son los necios en este contexto? Son aquellos que desprecian la corrección, que actúan impulsivamente sin considerar las consecuencias, que son guiados por sus deseos egoístas en lugar de por la razón y la prudencia. Cuando te rodeas de personas así, es fácil dejarte arrastrar por su forma de vivir. Sus malas decisiones y su falta de juicio pueden tener un impacto negativo en ti, llevándote a errores que podrías haber evitado. Y aquí es donde el proverbio es claro: será quebrantado. La necedad tiene un costo, y ese costo puede manifestarse en daño moral, emocional, espiritual o incluso físico. Pero más allá de la advertencia, este versículo nos ofrece una elección. Podemos optar por caminar con los sabios y experimentar el crecimiento personal, la estabilidad y la bendición que viene con la sabiduría. O podemos juntarnos con necios y enfrentar las consecuencias destructivas de esa decisión. El contraste no podría ser más claro: sabiduría que edifica versus necedad que destruye. Aplicar este proverbio en nuestra vida moderna significa ser intencional acerca de las personas con las que nos rodeamos. ¿Cómo identificas a los sabios y a los necios en tu vida? Observa sus frutos. Los sabios demuestran su sabiduría a través de sus acciones, decisiones y el impacto positivo que tienen en los demás. Los necios, por otro lado, a menudo dejan un rastro de caos, conflictos y consecuencias negativas a su paso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, elige rodearte de personas que te inspiren a crecer, que te desafíen a ser mejor, que te guíen hacia una vida más plena y recta. Al mismo tiempo, es esencial reflexionar sobre nuestras propias compañías actuales. ¿Están ayudando a formar en ti un carácter sabio o te están alejando de tus valores y principios?
Proverbios nos recuerda que nuestras relaciones son un reflejo de nuestro destino. Al andar con los sabios, no solo aprendemos de ellos, sino que nos convertimos en parte de una comunidad que busca el bien, la verdad y la justicia. Pero si permitimos que los necios influyan en nuestra vida, podríamos terminar quebrantados, apartados del camino que Dios tiene para nosotros. La elección es nuestra, y es una que debemos hacer con cuidado y discernimiento, sabiendo que en ello se juega mucho más que nuestras relaciones. Se juega nuestro propio futuro. Número 10. Eclesiastés 10, versículo 2. Sabiduría y necedad. Ahora bien, cuando Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda, está usando una metáfora que va mucho más allá de una simple dirección física. Aquí, la mano derecha y la mano izquierda no se refieren solo a la derecha y la izquierda como las conocemos, sino que simbolizan dos caminos de vida totalmente opuestos, uno marcado por la sabiduría y otro por la necedad. En la literatura bíblica, el corazón no es solo el órgano que bombea sangre, sino que es el centro de todo nuestro ser. Es donde nacen nuestras emociones, pensamientos, intenciones y donde se toman las decisiones más profundas que moldean nuestra vida. Así que, cuando hablamos del corazón en este contexto, estamos hablando de esa parte de nosotros que dirige el curso de nuestra existencia, el núcleo de nuestros deseos y decisiones. Ahora, la mano derecha tiene una connotación muy especial en las Escrituras. Está asociada con poder, autoridad, rectitud y favor. Es el lado donde está la destreza, donde se toma acción con habilidad y donde se alinean nuestras decisiones con la justicia y la verdad. Entonces, si el corazón del sabio está a la derecha, significa que sus decisiones están bien fundamentadas, que su vida sigue un camino recto, orientado hacia el bien. Este tipo de vida está bajo control, no porque la persona sea perfecta, sino porque se guía por principios sólidos y un deseo genuino de hacer lo correcto, tanto para sí mismo como para los demás. Por otro lado, la mano izquierda en la Biblia a menudo simboliza lo contrario: debilidad, error y desviación del camino correcto. No es casualidad que el corazón del necio esté orientado hacia este lado. Significa que sus decisiones son defectuosas, que su vida no tiene una dirección clara y que se aleja de la verdad, la justicia y el bien. En lugar de estar guiado por la sabiduría, el necio se deja llevar por sus propios impulsos y deseos sin considerar las consecuencias. Esto lleva a una vida marcada por la confusión, la incertidumbre y una constante falta de claridad en el camino a seguir. El contraste entre la sabiduría y la necedad no podría ser más evidente. La orientación de nuestro corazón, es decir, de nuestras decisiones y deseos más profundos, determina si vamos a vivir una vida coherente con los valores y principios divinos, o si vamos a desviarnos hacia caminos que, aunque puedan parecer atractivos al principio, terminan siendo destructivos. Y aquí es donde realmente necesitamos detenernos y reflexionar. ¿Hacia dónde está orientado nuestro corazón? ¿Estamos tomando decisiones que nos acercan más a la verdad y a la justicia? ¿O estamos siendo guiados por impulsos que en última instancia nos alejan de lo que realmente importa? Esta es una invitación a examinar la dirección de nuestras vidas, a considerar si nuestras decisiones diarias están alineadas con la sabiduría que viene de Dios, o si estamos dejando que la necedad nos arrastre en direcciones que no nos llevarán a ningún buen puerto. La sabiduría, entonces, no es solo un concepto abstracto o algo que simplemente admiramos en otros. Es una guía práctica para la vida, una fuerza que influye directamente en cada decisión que tomamos, en cada acción que realizamos. Y cuando dejamos que la sabiduría guíe nuestro corazón, estamos eligiendo un camino que está en sintonía con la voluntad de Dios. Un camino que, aunque a veces no sea el más fácil, es sin duda el más recto y beneficioso.
La sabiduría en acción se caracteriza por la capacidad de tomar decisiones correctas y justas, por estar alineada con los principios divinos y por llevarnos a una vida que no solo es coherente y sólida, sino que también tiene un impacto positivo en nosotros mismos y en los demás. Al final del día, el desafío que Eclesiastés 10:2 nos presenta es claro: orienta tu corazón hacia la sabiduría, porque sólo así estarás en el camino que lleva a una vida plena, recta y verdaderamente significativa. Número 11. Proverbios 10, versículo 21. Sabiduría que nutre versus necedad que destruye. Fíjate en el poder que tienen nuestras palabras. A veces no nos damos cuenta, pero cada palabra que decimos puede construir o destruir, alimentar o dejar en la miseria. Proverbios 10:21 lo dice de manera clara: los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí vemos un contraste que es tanto profundo como práctico, porque nos habla de la capacidad de nuestras palabras para nutrir a otros, o en el caso de la necedad, llevar a la ruina. Cuando el proverbio dice que los labios del justo apacientan a muchos, está usando una metáfora que resuena profundamente en el contexto bíblico. La palabra apacentar nos recuerda al pastor que cuida de sus ovejas, que las guía, las protege y les da lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. Así son las palabras del justo. No solo comunican información, sino que nutren el espíritu, guían el corazón y fortalecen la vida de aquellos que las escuchan. Estas palabras son como alimento espiritual que ofrece consuelo en los momentos difíciles, orientación en la confusión y ánimo cuando más se necesita. ¿Y cómo son estas palabras? Son palabras impregnadas de bondad, verdad y amor. No se dicen con el fin de impresionar, sino de edificar. Tienen el poder de consolar a alguien que está herido, de orientar a quien está perdido y de edificar a quienes buscan crecer. Es increíble cómo algo tan simple como una palabra puede tener un impacto tan profundo en la vida de los demás. Y no solo en una escala personal, sino también en una escala social. Porque cuando el justo habla, no solo beneficia a una persona, sino que influye positivamente en toda una comunidad. El justo, entonces, se convierte en un benefactor de su comunidad, alguien que usa sus palabras para construir, para nutrir, para cuidar de los demás. No se trata de alguien que busca su propio beneficio, sino que tiene una preocupación genuina por el bienestar de los que le rodean. Sus palabras son herramientas de justicia y sabiduría que traen vida a quienes las escuchan. Pero en contraste, el proverbio también nos advierte sobre la tragedia de la necedad. Los necios mueren por falta de entendimiento, dice. Aquí, la muerte puede interpretarse de varias maneras. Puede referirse a la muerte física, resultado de decisiones imprudentes y necias. Pero también puede hablar de una muerte espiritual o moral, una vida que se va apagando porque falta la sabiduría para nutrirla, para darle dirección y propósito. La falta de entendimiento en este contexto va más allá de no tener conocimiento. Es la incapacidad o la negativa a aplicar la sabiduría, a vivir de acuerdo con los principios que llevan a una vida plena y significativa. Los necios no solo se perjudican a sí mismos, sino que carecen de la capacidad para beneficiar a otros. En lugar de nutrir, sus palabras y acciones traen confusión, destrucción y, en última instancia, muerte. Y aquí es donde vemos el contraste más fuerte entre la sabiduría y la necedad. Mientras que la sabiduría no solo beneficia a la persona que la posee, sino también a todos aquellos con quienes interactúa, la necedad arrastra no solo al necio, sino también a quienes se dejan influenciar por él. Es una diferencia que no solo afecta la vida individual, sino que tiene un impacto social enorme. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es una llamada a la responsabilidad en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Estamos desafiados a ser personas cuyas palabras y acciones sean fuente de sabiduría, apoyo y aliento para los demás.
No podemos permitirnos caer en la necedad que nos incapacita para ayudar a otros, que nos lleva a un camino de autodestrucción y oscuridad espiritual. La verdadera sabiduría no es solo un beneficio personal, sino un regalo que se comparte con todos aquellos con quienes interactuamos. Nuestras palabras, nuestras acciones deben ser reflejo de esa sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que construye, que alimenta, que trae vida. Así que la próxima vez que te encuentres hablando con alguien, pregúntate: ¿estoy apacentando con mis palabras? ¿Estoy nutriendo, edificando, guiando hacia el bien? Porque en esas preguntas se encuentra el verdadero poder de nuestras palabras. Un poder que, cuando es usado con sabiduría, puede transformar vidas y comunidades para mejor. Número 12. Salmos 90, versículo 12. La sabiduría del tiempo limitado. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en la vida realmente te has detenido a considerar la brevedad de tu existencia? Salmos 92 nos invita a reflexionar sobre esta realidad con una profundidad que a menudo pasamos por alto. El versículo dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí no se trata solo de hacer un simple registro del tiempo que pasa, sino de entender algo mucho más profundo: la finitud de nuestra vida y cómo esa comprensión puede transformar la manera en que vivimos. Cuando hablamos de contar nuestros días, estamos hablando de algo más que solo llevar la cuenta de cuántos días han pasado o cuántos nos quedan. Se trata de valorar cada día como una oportunidad única, irrepetible. Es un llamado a vivir con propósito, con conciencia de que cada día es un regalo, una oportunidad para hacer el bien, para crecer, para amar y para acercarnos más a Dios. Esta reflexión sobre la mortalidad humana no es para asustarnos, sino para motivarnos a no dar por sentado el tiempo que tenemos. Nos desafía a vivir de manera intencional, a priorizar lo que realmente importa. Y cuando realmente comprendemos la naturaleza efímera de la vida, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Esa comprensión nos lleva a una sabiduría que penetra en el corazón, una sabiduría que va más allá del simple conocimiento o la experiencia. Es una sabiduría que transforma la manera en que vemos el mundo, nuestras prioridades y cómo elegimos vivir cada día. Nos invita a internalizar las lecciones sobre la vida, la muerte y el propósito divino, y a usar esa sabiduría como una guía para vivir de manera significativa, alineados con la voluntad de Dios. Esta sabiduría, una vez arraigada en el corazón, redefine nuestras prioridades. De repente lo eterno se vuelve mucho más importante que lo temporal. Empezamos a valorar más las relaciones, la justicia, la bondad y la fe. Nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver todo a la luz de la eternidad. Nos damos cuenta de que las cosas que a menudo ocupan nuestra mente, los logros, las posesiones, el reconocimiento, son pasajeras. En cambio, lo que realmente importa son aquellas cosas que tienen un valor eterno, como el amor, la bondad y nuestra relación con Dios. Es importante recordar que esta sabiduría no es algo que simplemente adquirimos por nosotros mismos. Proviene de Dios. Es una sabiduría que debe ser enseñada por Él. Y reconocer esto requiere humildad, la admisión de que necesitamos la revelación divina para vivir de la manera en que fuimos creados para vivir. Este versículo es, en su esencia, un llamado a buscar activamente la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nos motiva a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, a cultivar una relación profunda con Él, sabiendo que es Él quien nos enseña a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90, del cual este versículo forma parte, es una meditación sobre la eternidad de Dios y la fragilidad humana. Es un contraste poderoso. Por un lado, la eternidad infinita de Dios y por otro, la transitoriedad de nuestra vida terrenal. Este contraste nos lleva a una conclusión inevitable. Necesitamos redimir el tiempo.
Vivir de una manera que nuestros días estén llenos de significado, que nuestras acciones reflejen una vida alineada con los designios eternos de Dios. Así que, ¿qué hacemos con esto? Este versículo nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a vivir con un sentido de propósito que trascienda lo inmediato, lo temporal. Es un llamado a buscar una sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que nos enseña a valorar cada día, a vivir con intención y a caminar en la luz de la eternidad. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a esa sabiduría divina, para vivir de una manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Y cuando logramos contar nuestros días con esta perspectiva, no solo traemos sabiduría a nuestro corazón, sino que también transformamos nuestra vida y la vida de quienes nos rodean, alineando todo lo que hacemos con el propósito eterno de Dios. Número 13. Proverbios 19, versículo 20. El camino hacia la sabiduría duradera. Fíjate, el camino hacia la sabiduría es un viaje que nunca termina, y Proverbios nos da una pista clave para recorrerlo bien. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este versículo, aunque breve, tiene una profundidad impresionante porque nos recuerda algo fundamental. La sabiduría no llega de la noche a la mañana, y no viene solo de acumular años. Es el resultado de una vida que ha estado dispuesta a escuchar, aprender y, lo más importante, a ser corregida. Cuando hablamos de escuchar el consejo, no se trata solo de oír palabras. Escuchar en este contexto significa prestar atención activamente, con la intención de aprender y aplicar lo que se está diciendo. Es una disposición de humildad, donde reconocemos que no lo sabemos todo, que hay otros con más experiencia, con más perspectiva, y que esas personas pueden ayudarnos a ver lo que quizás estamos pasando por alto. ¿Y de dónde vienen estos consejos? De muchas fuentes, mentores, amigos sabios, las escrituras mismas. Todos necesitamos esa voz externa que nos ayude a mantenernos en el camino correcto. Pero para ser receptivos al consejo necesitamos humildad. Es un reconocimiento de nuestras propias limitaciones, una aceptación de que no somos autosuficientes. Valoramos la experiencia ajena porque entendemos que otros han recorrido caminos que aún no hemos transitado, y su sabiduría puede evitar que cometamos errores innecesarios. Este consejo, cuando se recibe con un corazón dispuesto, se convierte en un medio poderoso para nuestro crecimiento personal y espiritual. Ahora, aceptar la corrección, eso es otro tema, porque seamos honestos, nadie disfruta que le digan que está equivocado. La corrección a menudo confronta nuestro orgullo, nos enfrenta a nuestras propias debilidades y errores. Pero en el contexto bíblico, la corrección no es una reprimenda severa o un castigo, sino una guía amorosa diseñada para ayudarnos a mejorar. Es una herramienta que nos protege de futuros errores, que nos ayuda a alinear nuestras vidas con los principios de sabiduría y justicia. Recibir corrección requiere una actitud especial. Necesitamos humildad, sí, pero también un reconocimiento constante de nuestra falibilidad humana. Es entender que errar es parte de la condición humana y que solo podemos crecer si estamos abiertos a aprender de nuestros errores. Los beneficios de la corrección son enormes. Nos da una mayor autocomprensión, nos permite alinearnos mejor con la sabiduría divina y en última instancia nos hace personas más sabias, más justas y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Pero todo este proceso de escuchar consejo y recibir corrección tiene una meta a largo plazo: la sabiduría en la vejez. La vejez en la Biblia a menudo simboliza un tiempo de madurez, de reflexión, de manifestación de aprendizaje y experiencia acumulados a lo largo de la vida.
La sabiduría que se adquiere y se cultiva a lo largo de los años no es solo un estado mental, sino una vida vivida con entendimiento, una vida que ha aprendido a enfrentar los desafíos con serenidad y claridad. Esta sabiduría en la vejez no surge de la nada, es el resultado de un proceso acumulativo, un desarrollo que ocurre a lo largo del tiempo y que se nutre de la receptividad continua al aprendizaje, al consejo y a la corrección. Es una sabiduría que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en una fuente de orientación para las generaciones más jóvenes, un legado de conocimiento y experiencia que podemos compartir. Y aquí es donde vemos la importancia de la enseñanza intergeneracional. Aquellos que han adquirido sabiduría tienen un papel crucial en la transmisión de ese conocimiento a las generaciones que vienen después. Es un impacto que va más allá del individuo, que toca a la comunidad y que se extiende a lo largo de generaciones. Es una responsabilidad, pero también un privilegio, ser una fuente de sabiduría para otros. En resumen, este camino hacia la sabiduría duradera es un viaje que requiere de nosotros una actitud de humildad y apertura. Es un proceso que se construye a lo largo de la vida, un desarrollo constante que nos invita a escuchar, a aprender, a ser corregidos y finalmente a compartir esa sabiduría con otros. Y si aceptamos esta invitación, no solo nos convertiremos en personas más sabias, sino que también dejaremos un legado que perdurará mucho después de que hayamos partido. Número 14. Proverbios 28, versículo 26. La necedad de la autoconfianza y el valor de la sabiduría divina. Imagina por un momento que estás a punto de emprender un viaje por un terreno desconocido. ¿Confiarías únicamente en tu intuición para navegar o buscarías la guía de un mapa confiable? Proverbios 28-26 nos ofrece una profunda reflexión sobre esta misma disyuntiva en nuestra travesía por la vida. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Estas palabras nos invitan a una pausa, a un momento de introspección. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en encrucijadas, confiando ciegamente en nuestros impulsos, solo para descubrir que nos han llevado por caminos equivocados? Nuestro corazón, ese centro palpitante de emociones y deseos, a menudo nos susurra promesas seductoras. Nos dice que tenemos todas las respuestas, que podemos confiar plenamente en nuestros instintos, y en un mundo que celebra la autosuficiencia, ¿no es tentador creerle? Sin embargo, la sabiduría antigua nos advierte con amor. Confiar únicamente en nuestro corazón puede ser un acto de necedad. No porque nuestros sentimientos no sean válidos, sino porque, como seres humanos, nuestra perspectiva es limitada. Somos como viajeros intentando navegar por un vasto océano mirando solo el horizonte inmediato. Pero hay una alternativa inspiradora: caminar en sabiduría. Imagina esta sabiduría como una luz brillante en tu camino, iluminando no solo tus próximos pasos, sino revelando un panorama más amplio de tu viaje. Esta sabiduría divina no es un mapa rígido que te limita, sino una brújula que te orienta, permitiéndote navegar con confianza, incluso en las aguas más turbulentas de la vida. Cuando elegimos caminar en sabiduría, no estamos renunciando a nuestra individualidad o silenciando nuestro corazón. Por el contrario, estamos enriqueciendo nuestra perspectiva, alineando nuestros deseos con una verdad más profunda y duradera. Es como si estuviéramos subiendo a la cima de una montaña, donde de repente el paisaje completo se despliega ante nuestros ojos, revelando caminos y posibilidades que antes no podíamos ver. El proverbio promete que quien camina así será librado. Esta liberación no es una promesa de una vida sin desafíos, sino la seguridad de que, incluso en medio de las tormentas, tendremos un ancla firme. Es la libertad de vivir sin el peso constante de la duda, la ansiedad o el arrepentimiento que a menudo acompaña a quienes navegan solo con su propia brújula interna. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta sabiduría en nuestras vidas?
Comienza con la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas. Abre tu corazón a la guía divina a través de la oración, la reflexión y el estudio de las verdades eternas. Rodéate de personas que caminen en sabiduría y no temas buscar consejo. Cada día es una nueva oportunidad para elegir este camino de sabiduría. Cada decisión, por pequeña que sea, es un paso en tu viaje. Y mientras avanzas, descubrirás que esta sabiduría no solo te guía, sino que te transforma. Te vuelves más compasivo, más perspicaz, más alineado con el propósito para el que fuiste creado. Así que hoy te invito a dar un paso audaz. Confía no solo en tu corazón, sino en la sabiduría que trasciende nuestro entendimiento humano. Permite que esta luz ilumine tu camino y descubre la libertad y la plenitud que vienen de caminar en verdadera sabiduría. Recuerda, no estás solo en este viaje. La sabiduría divina está siempre disponible, esperando guiarte hacia una vida de propósito, paz y verdadera realización. ¿Estás listo para dar el primer paso? Número 15. Proverbios capítulo 24, versículo 14. La sabiduría como alimento del alma y fuente de esperanza. Imagina por un momento que estás en medio de un vasto desierto, el calor es sofocante y tu cuerpo clama por agua. Ahora visualiza que a lo lejos descubres un manantial cristalino, puro, lleno de vida. Eso es exactamente lo que la sabiduría representa para nuestra alma. Es ese manantial en medio del desierto de la vida, el alimento esencial que no solo sacia nuestra sed espiritual, sino que también nos guía cuando todo lo demás parece incierto. Entonces, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tu alma tiene sed de algo más profundo, algo que te nutra en lo más íntimo? Una vida sin sabiduría es como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino claro. Cuando el alma carece de dirección, se siente inquieta, vacía, como si algo fundamental le faltara. La sabiduría entonces se convierte en ese alimento espiritual que todos necesitamos. Al igual que nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin nutrientes, nuestra alma no puede prosperar sin la sabiduría. Pero, ¿te has detenido a pensar en qué estás alimentando tu alma? ¿Son esas cosas pasajeras o estás nutriéndola con algo duradero y lleno de propósito? Buscar la sabiduría es como embarcarse en una aventura emocionante, una búsqueda que, aunque desafiante, promete recompensas más allá de lo que podrías imaginar. Piensa en ti mismo como un explorador en busca de un tesoro valioso, uno que tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. Claro, el camino hacia la sabiduría no siempre es fácil. Está lleno de desafíos, pero cada obstáculo superado es una oportunidad para crecer, para acercarte un paso más a una vida más plena y significativa. Ahora, cuando la sabiduría comienza a echar raíces en tu vida, los frutos que produce son invaluables. Te darás cuenta de que esos frutos no son solo cosas tangibles, como la paz interior o la claridad mental, sino que también son relaciones más profundas, conexiones más significativas con los demás y una comprensión más completa de tu propósito en la vida. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si estuviera completamente rebosante de sabiduría? ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tus relaciones, tu bienestar general? En un mundo que cambia constantemente, donde nada parece ser seguro, la sabiduría se convierte en tu ancla, en esa constante que te mantiene firme, sin importar las tormentas que enfrentes. Es como un faro que ilumina tu camino, que te da la certeza de que pase lo que pase, tu esperanza no está puesta en algo pasajero, sino en algo eterno. Esta esperanza, arraigada en la sabiduría, es una promesa de un futuro brillante, un futuro en el que cada paso que das está guiado por la comprensión y el discernimiento. Así que, ¿estás listo para alimentar tu alma con la sabiduría que tanto necesita? Este es un llamado apasionado a que abraces la sabiduría en tu vida.
Comienza por dar pequeños pasos, tal vez leyendo un libro que enriquezca tu mente, buscando consejo de alguien que admiras por su conocimiento, o simplemente dedicando tiempo cada día a reflexionar sobre las decisiones que tomas. Imagina cómo sería tu vida dentro de un año, rebosante de sabiduría. Una vida donde cada decisión que tomes esté guiada por la comprensión y el discernimiento, donde las dificultades no sean más que escalones hacia un mayor crecimiento. Recuerda, la sabiduría no es solo una compañera pasajera, es una amiga fiel, una guía constante en el viaje de la vida. Y hoy estás invitado a dar el primer paso hacia una vida guiada por esta sabiduría. No esperes más, responde a su llamado, porque la sabiduría te está esperando, lista para transformar cada aspecto de tu vida. ¿Responderás a su llamado? Al llegar al final de nuestro viaje de hoy, espero que te hayas sentido inspirado y enriquecido por las profundas verdades que hemos explorado juntos. La sabiduría no es solo un concepto abstracto, es una guía vital que puede iluminar cada paso de nuestro camino y transformar nuestra forma de interactuar con el mundo y con los demás. Te invito a llevar contigo las reflexiones de hoy y a aplicarlas en tu vida diaria. Y si este video te ha tocado de alguna manera, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones en la sabiduría y la palabra de Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.